herencia del pensamiento cristiano en Latinoamérica. Este es el tema en que nos vamos a concentrar en esta sesión. Si tanto te gustan los vampiros, ¿te gustaría jugar rol? No son cosas satánicas. Que no te dé miedo. Bueno, con este puntaje puedes ocupar uno de tus dones. Ok. La velocidad. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola. Me salió Sí, como una una pestañita. página ahí, no sé, una cosa rara, pero bien, Bueno, muchas gracias bien aquí. por conectarte, ¿verdad? Nosotros estamos ya en la octava versión del Festival de Cine de Terror. Como saben, el sábado 12, vamos a estar proyectando la película Sangre Eterna, que fue y marcó un hito, diría yo, en el cine de terror chileno. Y estamos con uno de sus protagonistas, Juan Pablo Galde. Hola, mucho Nosotros, gusto. hola, mucho gusto. Nosotros estuvimos revisando también la película, como la habíamos visto cada uno por nuestro lado, pero la quisimos repasar. Y obviamente ahí surgió Tiene la harto idea años ya, de, sí, pues 20 años, nada más y nada menos. 20 años, Wow, 20 añitos ya. Qué bonito así, que se mantengan las generaciones, con- sí, pues, totalmente. que aún exista gente que sigue ese tipo de género en cuanto a cine, Ujú. a esta idea de hacer y que se mantenga el cine de terror, ¿cachai? El cine de género, que es muy importante. Y es un público muy fiel, el público del cine de terror, yo Sí, siento. sí, Así es sí, que, hay posibilidades de captar distintas generaciones. claro, Eh, es muy como no, llama la atención que también hay generaciones nuevas que siguen la tendencia del cine de terror o el cine del horror o de algún género en particular, en un caso de las películas más under. exactamente, así como tú lo dices. Y por lo mismo quisimos hacerle un homenaje a Sangre Eterna. También de pronto como país o como sociedad siempre miramos para afuera, como lo bueno, y en este caso creemos que es una super película que marcó tendencia, que se metió en profundidades, ¿verdad? Y que quedó súper bien. Y nosotros también, bueno, cuando la vimos, la repasamos, nos dábamos cuenta como de la pasión y del compromiso que existía en cada área. De hecho, hablamos eso ayer con Blanca. Bueno, con respecto a claro, cómo los mecanismos que se ocuparon en ese proceso de creación, bueno, primero que nada la película fue filmada en 35, que era un formato que hoy ya no se filma mucho porque es muy caro, y la tecnología también acompañó todo, o sea, ahora, antiguamente en este formato de 35, generalmente uno filmaba uno a tres tomas máximo, porque pues no hay mucho margen de error, porque el mismo rollo es carísimo, la revelación, revelarlo, hacer todo el proceso post de filmación. Entonces había que repetir, ensayar mucho y, y también, bueno, eh, jugar con los efectos, que era una cosa que también en ese periodo, o por lo menos lo que me tocó a mí en particular, eh, era una de las primeras películas que experimentaba, creo, con tanto efecto. Ajá. Y los efectos eran bastante artesanales. Por ejemplo, una cosa que siempre nos reímos entre la gente que trabajó detrás de cámara,
y como actor también, el resto de los actores que había, en vez de efectos de humo, había efectos de tierra, que agarraban una pala y la tiraban no sé, porque que volviese a caer al suelo y salía un montón de tierra y eso era el humo. Eh, no sé cómo no nos pegamos un virus, pero bueno, en ese tiempo no existían quizás, no tengo idea, o siempre existieron, pero no nos pegamos nada. Mm. Y, y nada, se hizo así a pulso, la película, eso era también daba un poquito más de como de carne al producto, porque todo era esfuerzo a pulso, los efectos, Ujú. los lentes de contacto, el maquillaje, muchas horas de sesión, eh, el trabajo de estar con dientes de vampiro. Bueno, son procesos que uno va aprendiendo ahí. Yo era bastante chico también y también como que eh, fui aprendiendo en el camino. Claro. Y justa, Y, y ujú. con respecto a cómo yo enfrenté, cómo logré trabajar con todo ese formato que es mucho más antiguo y más delicado en ese sentido, eh, eh, mucha investigación. Mucha investigación más que nada para poder crear un perfil del personaje Ah, que tuviese un lenguaje donde de alguna manera develaba que había una enfermedad o, no, o un síntoma ujú. que se potenciaba puede ser la obsesión de este personaje que Claro. finalmente termina viendo cosas y revelando cosas que el imaginario solamente lo sostiene. Claro, Y eso es lo bonito, porque el imaginario es parte de la realidad. tal cual. Y justamente ahí tú, como rozaste un poco el tema en el relato, nosotros nos preguntábamos para todos los actores, obviamente, pero yo ahora he tenido el gusto de entrevistarte a ti y a Blanca. En el fondo, ¿qué significó para ti como actor trabajar en ese tiempo también en esta producción, en esta película? Nada, como te decía, creo que fue uno de los primeros procesos que yo tuve de trabajo con efectos, que es muy diferente a trabajar en una producción antigua. Antes había hecho Mala Leche, entonces era una historia de barrio, y en este caso era una historia también eh, con un perfil distinto de personaje, pero con efectos, con una historia más ficcionada en ese sentido, Ujú. por el género. Y creo que uno va descubriendo en el proceso que va filmando, va estructurando el personaje, uno lo estructura antes, sí, Ujú. pero uno va aprendiendo en el momento que lo va haciendo, porque como también no había mucho margen de repetición y tampoco no había posibilidades de probar con los efectos, no sé, por ejemplo, cuando sale Dahmer se llama, cuando sale el otro vampiro Sí, de una casa volando, ese efecto con arnés y todo, no fue probado ahí mismo. Se hicieron una o dos pruebas, supongo, por lo que me acuerdo, y después ya acción, porque había que filmarlo y con suerte tenías dos o tres pruebas, no había más porque también los efectos también se agotaban. ujú. Y Claro, también el actor también estaba expuesto a, a ciertos riesgos que también estaban controlados, eso sí, pero eh, era nuevo para él, tanto para él, para mí, para todo. ajá. Quizás Jorge lo tenía más claro porque lo tenía en su cabeza, pero nosotros estábamos experimentando
y también trabajando en base a lo que sucedía. Claro, tiene... Y el trabajo de personaje, eso lo hace uno, pero y lo va desarrollando en el momento que se va filmando con el director y tú también, uno personalmente hace el proceso de, de emocional desde dónde se maneja y desde dónde eh, eh, desde qué ángulo el personaje empieza a mirar la realidad, o la realidad entre comillas, con respecto a lo que se está contando en esta película. Al ser de género, te permite todo. Tal Te cual. permite muchas cosas, como la posibilidad de instalar la esquizofrenia o algún tipo de trastorno. En este caso, a mí, yo me acuerdo que fue súper entretenido haber descubierto que el personaje tenía este proceso de mutación que tiene que ver un poco con esa otra posibilidad que plantea los cines de suspenso, ¿cachai? De género, que es estados límites. Yo me acuerdo que yo estaba en Valdivia presentando también esta película y otra película y me avisan que había ganado el premio en Screen Fest, que Jorge había recibido la estatuilla que después cuando llegara me le iba a pasar Claro, qué lindo. por mejor actor, y yo dije, guau, qué buena. En ese tiempo no existía internet, no existía esta conexión de estar con un celular. Claro, Solamente era por el diario o por la radio. Y yo me acuerdo que alguien te y llamara. bueno, me llegaban las noticias así, pues, por el diario de allá, de Valdivia, o porque estaba conectado a un teléfono público, un teléfono, ¿cachai? De red, o sea, Qué lindo. por cable, bueno, no sé cómo la cuestión Qué ahora ya nostalgia. es que pasaron muchos años, o sea, yo todo lo filmé el 2001, 2001, 2000, una cosa así. Yo ya había hecho otras películas, entonces esta era la primera vez que yo trabajaba en cine de género y me pareció, no, muy entretenido. Qué bueno. Es que era mucho más, todo era más precario, pero era mucho más, bueno, no sé, bueno, las producciones igual ahora son todas jugadas, uno se juega todo en una película, pero tenía otros componentes y era mucho más precario en ese sentido. La comunicación, eh, las posibilidades de que el cine tuviese esta forma masiva que hoy existe de poder promoverla. Claro. Promover tu propio trabajo o promover de tener contacto con los demás países. Ahora existe todo. Es Existe mucho más instantáneo, justamente. Claro, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. O sea, imagínate filmar. Es porque es un rollo de fotografía, es lo mismo, ¿cachai? Claro. Y no te puedes equivocar porque es carísimo. No hay nada, nadie te pone una barrera. Exacto, eso es lo lindo La del... única barrera está puesta en el financiamiento, en el apoyo, la típica acá. Pero existe la posibilidad de crear. Y en eso estamos todos constantemente. Y ahí surgen estos géneros que son entretenidos, que son bonitos que están como de llenos de velar en alguna discurso manera. también. ¿Cómo? Están llenos de discursos también, Sí, a partir de la ciencia ficción o del terror, depende. sí, y de una historia que hay que hacerse cargo, que tiene que ver más allá de si es ficción o no, en sí la historia,
que se cuenta y se hace analogías o referencias a lo que sucedió en un país, a lo que está, a la existencia de, de personas que pensaban de determinada manera, en este caso, que creían en este género, en este mundo de personas dark, que, que creían en un juego donde los llevaba a pensar distinto, a creer cosas distintas, a actuar de determinadas maneras, a vestirse de determinada manera, valga la redundancia, pero es un poco la historia, es como contar un poco lo que sucede, lo que sucedió. Tal cual, sí. Y Reflejo. eso es bonito porque se reitera en todas las películas o en las obras de teatro. Uno va constantemente contando lo que va sucediendo en la vida. Y en eso está el rol de uno también hacerse cargo de la historia, de cómo la contáis, de qué lugar y qué es lo que sucedió, que es un poco contar la verdad. Uno como artista se hace cargo y la puede contar de mil maneras, de ficción, ficcionándola, documentándola, no sé, existen muchos géneros, Claro. pero es entretenido porque es un rol y un oficio, ¿cachai? Que uno se hace cargo de poder tener esa posibilidad de experimentar y compartirla, con jóvenes, o con gente mayor, que quizás no están pendientes o no están focalizados en eso, tienen sus prioridades puestas en otro lado, y cuando tú lo expones a este lugar o a estos espacios, nada, se sienten reflejados, se cuestionan o no, y ese es el rol de nosotros también, como artistas, ¿cachai? En general, sea la rama que sea pintor, sea lo que sea. Totalmente Un de poco acuerdo. mostrarle el espejo de esa realidad. Así mismo. Me parece muy interesante, ¿cachai? Un gran creo tema. que como festivales como el que hacen ustedes, lo encuentro genial, eh, porque más allá de, bueno, lo bueno que está hecho con cariño y a pulso, ¿cachai? Y eso aún más dignifica el trabajo. Y lo otro es que dan la posibilidad a que pues, generaciones nuevas tengan conocimiento de cómo se hizo el cine, cómo se experimentó acá en Chile, con cómo empezó, cuáles fueron los problemas y cuáles son las etapas que quizás por el formato distinto que sea, tienen la misma forma de enfrentar los problemas para poder solucionar y contar una historia. Claro. Se celebre los 20 años de Sangre Eterna, contento por Jorge, porque ha seguido insistiendo en cuidar este nicho y, y creo que es bonito porque se ven lo que tú decías al principio, que muestra o refleja que, que hay un nicho que aún sigue viviendo y creyendo en el cine de género y específicamente en esta película que marcó una generación quizás. Y las va traspasando también. Súper bonito ver cómo, también, ponte tú, ayer iban papás con hijos, ¿cachai? A la inauguración del festival, compartiendo el gusto por el terror o desde la música, desde el cine también, ¿cachai? Desde distintas estéticas que tiene el terror. Sí, y el cine en general también no es solamente visual, es sonoro. Son tantas áreas, pues, claro. Es muy diverso y es muy lleno de imaginación, ¿cachai? Es muy bonito contar a través del cine. Es muy sutil, es muy diferente a hacer teatro o hacer cine. Son
estructuras de Universos creación diferentes. distintas, pero las dos tienen el mismo fin, que yo siento, es una opinión personal, que es un poco hacerse cargo de una historia y poder contarla Reflejar lo que estábamos hablando. y poder opinar Claro. con respecto a eso, porque por más que uno esté sometido a una dirección, la creación la hace uno en sí mismo, ¿cachai? En conjunto con los demás actores, ¿cachai? Y gente que trabaja en el equipo, porque uno hace el proceso como actor, como en ese oficio, pero la historia la contamos entre todos. O sea, Yes. hay Colectivo. muchas ramas en el cine que son bellísimas y que las generaciones nuevas, no sé si los conocen o no, pero en el cine existe, no sé, arte, sonido, cámara, un montón, tú las conoces, pero Viajes, para las sí. generaciones nuevas sería bonito que eso existiese en los colegios de alguna manera para que pudiesen tener conocimiento, o en las escuelas de teatro, conocimientos de que no es solamente actuación y no es solamente dirección, Claro. sino que hay una infinidad de rubros adentro de una película que son demasiado importantes. Por eso la historia la cuentan entre todos. O sea, si arte no puede, la película no funciona. Si un continuista no puede, no está haciendo la pega, no puede, No va a la película no funcionar, sale. tal cual. Claro, no es Eso solamente dirección ni actuación. es lo emocionante al final, que son tantas partecitas para poder contar la misma historia, que eso es bellísimo. Y el otro día nos pasaba con los compañeros al ver la película, que también la ve con otro ojo, al hacer cine, al hacer teatro y hacer festivales, ¿cachai? Así como de manera autogestionada, que vas viendo cómo cada parte pone todo para que ocurra. Y eso es muy bonito y emocionante. Y se Es traspasa de muy la bonito. pantalla. Eso es lo bonito bueno, eso es el oficio de esta pega del artista en general, es cómo tú tienes la capacidad, más allá de aplicar o ejercer tu oficio, de solucionar el problema, ¿cachai? Tal cual. Y eso hace que tú tengas más capacidad para poder hacer las cosas, o sea, para poder efectuar tu oficio con mayor experiencia, porque tienes ya la noción de haber solucionado un problema anteriormente parecido. Y lo otro es como que claro, y te expones a un peligro. Y ese peligro es constante, por eso cuando uno actúa, por lo menos me pasa a mí, uno está vivo, porque está constantemente en peligro. Totalmente. Sea lo que sea, en el caso de Sangre Eterna, nada, uno se cree ese personaje, ese otro personaje, tiene la enfermedad, uno es esa persona. Hay una especie de abandono De uno egocéntricamente mismo. de uno mismo, sí. Sí. Como que el proceso pasa en la evaluación de la energía y de la historia de este personaje. Y eso te expone al estar constantemente creando a un peligro, que eso lo hace vivo. Y el error, sea como sea cual sea, es lo que te produce, que te da la posibilidad de crear. Porque uno se puede equivocar millones de veces, pero eso es lo bonito, ¿cachai? Que uno va corrigiendo y va modificándose. Descubro. Claro, y claro, bueno, ahora tenéis la posibilidad de que filmar una película, la filmáis con unas tarjetas y, ¿cachai? Te podéis hacer 4 tomas, 5 tomas, y la película va a quedar igual a la de 35, quizás la textura es otra, pero
finalmente el producto es lo mismo, o sea, quizás hay más posibilidades ahora de corregir, ¿cachai? Porque en la pose todo es más tecnológico. Claro. Yo me acuerdo que nosotros había una casona donde se filmó la película, que quedaba en Pedro Valdivia, por ahí, y nosotros la relación la fuimos construyendo a medida que íbamos filmando. Teníamos mucho tiempo en las noches, de repente cuando terminaba las grabaciones, nos quedábamos conversando, tratando de investigar sobre los juegos de rol, y también nosotros haciendo ese ejercicio del juego de rol. Y claro, surgían las tallas, surgía la buena onda y todo. Pero fue es súper rápido, porque uno también está preparado, o sea, se está preparando constantemente por las relaciones que tienen los personajes. Los espacios libres que uno tiene, más que nada, claro, nos dedicamos a tirar la talla también, pero estáis constantemente metido en el personaje. Claro, uno sigue y eso, laburando. Claro, siempre, aunque termine la película, uno igual sigue después solo o con los amigos, trabajando. Pero claro, se construyó en el rodaje. En rodaje. En rodaje, las relaciones, porque finalmente después uno está antes, puede estar antes, pero también había mucha prueba técnica, viajes, cosas así. Claro, me imagino. Entonces se construyó a medida las relaciones de estos personajes se construyeron como colegas ahí. Después los personajes también fueron ahí. También uno cuando llega a una película o llega a tocar o una serie, lo que sea, uno conoce a los colegas o uno conoce a los técnicos, a todos, pero y ahí uno se permite, también me ha tocado conocer actrices nuevas que yo nunca había tenido la posibilidad de actuar con ellas, y se forma la relación ahí, en el rodaje. Y uno también confunde la realidad con la fantasía y está más loco que no sé qué, pero eso es lo bonito, que todo es súper vertiginoso. Todo es súper vertiginoso, todo es súper... es muy de sueño. Y es el lugar donde estamos, yo lo puedo decir por mí, es el lugar donde uno se siente libre. Finalmente, porque la realidad a veces no es lo que nosotros vemos. Entonces, la escapada que uno se pega en este oficio, en los oficios del arte, son a la vez muy sanadores, porque te permiten entrar en lugares que tú cotidianamente no lo haces, porque lo haría. está lleno de estructuras. Y las relaciones se construyen así, en el momento. Claro. Pero, y lo bonito que después perduran. Me imagino. Perduran. No podéis seguir siendo M, pero sí se construye. Hace mucho tiempo hablamos con Jorge de que era bonito, que Jorge quería hacer Sangre Eterna 2. Y yo le dije, puta, feliz, pues, weón, hagámoslo y toda la cuestión, pero claramente los presupuestos ahora no están, bueno, pasaron un montón de cosas, y los personajes es bonito cuando envejecen, porque de alguna manera tú ves cómo pasó la historia o la realidad de ese personaje, más allá de que el actor o la actriz haya envejecido. Claro. ¿Cachai? Entonces es como trasciende y eso me pareció interesante, ¿cachai? De trabajar. Qué buena. Porque las posibilidades de tecnología son millones, son muchísimas. Claro. Pero las posibilidades de retratar
o retomar un proceso de la historia que fue el de M y el de los personajes que estaban junto a él, en mi caso lo digo, aún existe. Por algo existen estos nichos. Sí, pues, Yo aún tengo en mi cabeza cómo pensaba él, yo todavía me acuerdo. claro, y uno va armando personajes, los crea y tienen vida, pues quedan ahí también. Son seres que tú respetas y que de alguna manera pues entraste en él. Ujú. Y uno se enamora de los personajes. Mm. Pues, a veces cuesta abandonarlos, pero con el tiempo uno se da cuenta que es la pega del actor, ¿no? Ser un poco sicario de la cuestión y un poco kamikaze y ir a hacer, entrar, salir, ¿cachai? Y ese proceso es bonito, porque uno va aprendiendo, uno va entendiendo de alguna manera que todo merece un proceso de mucho cuidado y respeto, pero también de subversividad, ¿cachai? En base a lo que uno quiere contar, ¿cachai? En todo ámbito de cosas. Porque si no, no cobra vida. Claro, queda vacío. Creo que es muy interesante y es muy interesante para las generaciones que vienen, que por lo menos en lo que uno hacía, estos personajes no tenían celulares. Entonces eso era bonito. ¿Cachai? Cómo estos personajes se movían en la noche sin tener un maldito celular donde tú decís, hola, estoy aquí y está Coordina pasando todo. esto. No, pues estos veían, sentían lo que estaba sucediendo en ese momento. Hacer ese salto, a lo que voy, es un salto gigante a la tecnología. Claro. Sí. Cabeza, ¿cachai? Como los de Sangre Eterna 2, un salto a la tecnología total, que es cómo estos personajes se adaptaron. Claro. Entonces son ideas que uno da vuelta y vuelta, y creo que cuando Jorge quería hacer esta idea de Sangre Eterna 2, lo encontré interesante, ¿cachai? Y uno empieza a trabajar solo. Claro, te dicen eso y te dicen eso. Sí, y uno aprende con chispitas y empieza a crear. Una vez hicimos una charla, como una, no charla, pero como también por el lanzamiento de la película, de la corrección que le hizo, porque cuando la traspasó en HD y todo, la remasterización. La remasterizó, claro. Y nada que ver en HD, pero la remasterizó. Ahí lo conversamos y ahí se tocó el tema de que había la idea de Sangre Eterna 2. Y me parece muy entretenido. Creo que es súper entretenido. Creo que es muy bonito para... Y ocurre, pues está ocurriendo en el cine esto de 20 años después, 10 años después, se hace. Sí. No, sí es bonito, es hacerse cargo un poco de la historia. Exacto, sí. Eso. Porque así como existió Caluga Aumenta, ¿cachai? Existieron otras películas que también con el tiempo se fueron dando y que marcaron tendencia en el sentido de marcar espacios, lugares, ¿cachai? Que a uno lo emocionaron, ¿cachai? Y nos llevaron a entender historias de un país. Es muy entretenido, Qué bonito diálogo. Cine. Es maravilloso hacer. Es muy bonito el cine. El cine es muy bonito y yo se lo recomiendo a todos los jóvenes, bueno, si tienen la posibilidad de meterse más en la malla del cine, ¿cachai? Como la cantidad de rubros, de oficios que hay, que son bellísimos. Muy inmenso. Bellísimo. El ser director de foto es bellísimo.
ser vestuarista, yo he visto unos trabajos de vestuario también, el mismo que hicieron en Sangre Eterna, También precioso, se ¿cachai? nota la búsqueda, la Se investigación, nota, los colores. sí, Mm. hay trabajo y y uno como actor recibe eso al ponerse vestuario, porque también es parte de la historia, el que te pongan un reloj, el que Obvio, o te, un de alguna abrigo, manera, el otro. un abrigo, la persona que te va a hacer el vaso de agua porque no te podéis sacar el maquillaje o porque no te podéis mover, ¿cachai? Porque estás lleno de micrófonos. Todos esos pequeños oficios, una maravilla, porque es Precioso. como, sí, pues, contamos entre todos la historia, es lo mismo que el teatro se cuenta la historia entre todos. Claro. Cuando entra Y la eso es lo bonito luz, de este oficio. Sí, se ve ¿quién hace la iluminación? ¿Quién pone la música? ¿Quién, quién no en toda la producción? El teatro es mucho más precario, pero uno ensaya en una salita, ¿cachai? Con café, con una galleta y listo. Yo me acuerdo que cuando estudiaba teatro, teníamos unas salas que eran bastante precarias, pero eso mismo precario que existía, nos obligaba a nosotros ser más creativos. Exacto, te da creatividad. Claro, porque te expone a una falencia, a una falta y uno tiene que solucionar ese problema y que quede bien. Que quede bien. Que quede Que bien, no se si eso note. es, o si no te sacáis un 1. ¿Cachai? Si la cuestión es así, si también esta cuestión es... lo que yo no entiendo es la competitividad de la cuestión. Yo eso no siento que exista. Y sí, creo que en el arte es un diálogo constante. Es es muy líquido, ¿cachai? No hay eso, yo soy mejor que tú eres, no, esa no sirve porque esa escuela. aquí todos los oficios sirven, todos los oficios son importantes. Por eso cuando a uno como actor, a mí personalmente, uno agradece que te traten bien, porque te actor, pero para mí yo siempre, como conocí el cine, como se hacía antes también, aprendí que los rubros eran muy importantes y que los otros oficios había que respetarlo y que también uno no es nada que es un todo. sin el resto. Es un todo. Y eso te hace más, no sé, que creo que no existe ningún ego con respecto a eso, porque te permite tener más posibilidades de preguntar, de ser más humilde con respecto a enfrentar un trabajo. Y eso es muy importante, porque uno nunca lo sabe todo. Nunca lo sabe todo. Nunca. Y uno cree que tiene la película lista y no. Llegó el final de la escena y ahí recién descubriste el personaje. Por lo menos en teatro me ha pasado. Ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Sí, llega última función y encontraste el personaje. Y tú decís, no, weón. Claro. Terminó. Claro. Y eso es lo lindo. Otra temporada. Otra. A mí me pasó, bueno, con Sangre Eterna y con otras películas también me pasó. Terminó la película y tú decís, no, se acabó, no lo veo más. A M, no veo más al tal ¿cachai? A los personajes, a la gente. Es una familia. La familia. Por eso es muy... yo encuentro que tú que haces clases, que es muy importante que no es una lucha con el arte, no es una competencia del arte. Es cariño, es amor, es tocarse, unirse, bueno, y contar una historia y resolverla entre todos, ¿cachai? Porque no todos tienen la razón. Todos pues, tienen una cuota de talento, todos son talentosos. Es cómo tú lo vas explotando y cómo lo vas desarrollando. Y para eso es muy importante tener la humildad frente a un trabajo.
Qué lindo lo Y que humildad digo hablas. con claro, humildad en todo ámbito de cosas, responsabilidad, ¿cachai? Ujú, Es súper importante porque te permite eh, meterte al mismo nivel de todo. ujú. No hay claro, que después los premios te llevan a uno, lo otro, pero eso es parte del medio. La historia, cuando estáis filmando, somos todos iguales y todos contemos la verdad. Ujú. Y eso es lo bonito. Y se hace una vez en la vida. Claro, la sinfonía. La sinfonía, tocaste una vez la melodía. Yo hago música, por ejemplo, Ujú. y por lo mismo, porque nunca va a sonar bien. O va a sonar bien una vez, tal vez la otra no. Pero eso es Claro, lo entretenido, que es como, probemos, qué bueno. probemos. Juan Pablo, querido, muchas Eso, gracias. Te mando un abrazo. Gracias también igual, un por placer. el tiempo extra, porque en verdad eran la idea 15, 20, pero las conversaciones son así también. Así es que te agradezco mucho tu generosidad, tu amabilidad, la amplitud también y de cómo ves el arte, que es súper emocionante. Y para mí también un gusto como actriz Sí. también entrevistarte, aunque no sea periodista, ¿no? Más Somos bien soy colegas, actriz, somos colegas, pero somos colegas, claro, colegas. Bueno, y también mucha admiración hacia tu trabajo. Así es que muchas gracias y nos vamos a estar encontrando, vamos a tenerte súper considerado para la novena versión, a ver si podemos gracias. tenerte por Talca, por la ciudad del trueno. Encantado, encantado. Yo que agradecer la invitación también, felicitar a Jorge por la constancia de mantener su trabajo y también, nada, felicitarlo al festival en general porque se abren estas ventanas y creo que es súper importante para las generaciones de ahora, que el arte esté instalado, que existan posibilidades de desarrollo. No todo es trabajo de oficina, existe el arte y el arte, si lo tomamos en serio, se puede desarrollar. Es difícil en este país, pero se puede y Se existe puede. y uno se puede también encontrar un camino, ¿cachai? Para no irse por otro equivocado, quizá. Y lo digo por las generaciones nuevas que tienen Ujú. mucha información y es muy importante que existan posibilidades y por eso yo hablaba de los pequeños oficios que existen en el cine que también son importantes. Y nada, agradecerlo a usted y agradecer por la invitación. Un abrazo, muchos Muchas cariños. gracias, que estés muy Nos bien. veremos pronto, colega. Así Quizás es. actuando juntos, no sé. Capaz alguna Tal vez producción. sería entretenido. Nunca se sabe. Nunca se sabe, tal cual. Así es que Nunca muchas se gracias y sabe. que te vaya súper bien también en lo que estás haciendo. Igualmente, muchas gracias. Que estés bien. Igual, chau, Chao, chao. chau.